La primera bala que disparé no fue de plomo, sino de verdad, y perforó el corazón podrido de mi familia como un rayo en la noche sevillana. Pensaron que yo era el error, la mancha en su linaje de hidalgos falsos. Pero esa noche en la catedral, cuando el eco de mis palabras rebotó contra las bóvedas góticas, supe que el error siempre había sido ellos. Y entonces, con el sabor metálico de la venganza en la lengua, juré que cada uno pagaría con sangre, sudor y lágrimas que yo misma derramaría si era necesario. Me llamo Elena Vargas, aunque durante años me negué a llevar ese apellido como si fuera una cadena al cuello. Nací en las afueras de Sevilla, en un barrio obrero donde el Guadalquivir lame las orillas como un amante traicionado, dejando atrás el lodo de promesas rotas. Mi madre, una costurera de manos callosas y ojos hundidos por el trabajo interminable, me crió en una casita de paredes agrietadas, donde el olor a jazmín se mezclaba con el de la pobreza. Ella nunca habló mal de mi padre, Ricardo Vargas, el gran empresario del aceite de oliva que había construido un imperio en las colinas de Andalucía. Es un hombre ocupado, mi amor, me decía mientras remendaba mis vestidos raídos. Pero yo sabía la verdad, él nos visitaba en la oscuridad, como un ladrón que roba besos y deja migajas. Cuando tenía 10 años, mi madre murió de un cáncer que devoró su cuerpo como el fuego que ensume un campo seco. En su lecho de muerte, me hizo jurar que nunca buscaría a Ricardo. Él tiene su vida, Elena. No la destroces. Pero la muerte no es un final, es un comienzo cruel. 2 semanas después, un hombre de traje negro llegó a la puerta con un sobre lleno de billetes. De parte de don Ricardo, dijo, sin mirarme a los ojos. Para que no hables. Aquel dinero me compró silencio, pero no paz. Me enviaron a un internado en las afueras de Córdoba, un lugar gris donde las monjas enseñaban que el pecado se lava con oraciones, no con lágrimas. Allí aprendí a odiar. No un odio ciego, sino uno afilado como una navaja de Albacete. Observaba a las otras niñas, hijas de familias pudientes, con sus uniformes impecables y relatos de veranos en Marbella. Yo era la bastarda, la que no encajaba, la que susurraban en los pasillos, la hija del aceite, pero sin el frasco. Escribí cartas a Ricardo que nunca envié, llenas de reproches que se convirtieron en promesas. Un día volveré, y tú me verás, garabateaba en las noches de insomnio. A los 18, escapé. Sevilla me llamó como una sirena, con sus calles laberínticas y el aroma de azahar que prometía redención. Trabajé de camarera en un bar del Triana, sirviendo tapas a turistas que ignoraban el pulso real de la ciudad, la lucha por el pan, la envidia que envenena las vecindades, el honor que se defiende con puños. Allí conocí a Javier, un gitano de ojos negros como el azabache, que tocaba la guitarra en las ferias. Él me vio rota y me reconstruyó con canciones de duende y besos robados bajo las luces de la feria de abril. Eres fuego, preciosa, me decía, mientras sus manos recorrían mi piel como si mapeara un tesoro enterrado. Pero el fuego quema, y Javier fue la primera lección de que el amor es otra forma de traición. Me dejó por una bailaora de curvas imposibles, una que prometía fama en los tablaos de Madrid. No es por ti, Elena. Es el destino, me dijo una noche de tormenta, cuando el río se desbordaba como mi rabia. Aquella noche, sola en mi cuarto, juré no volver a confiar. Me inscribí en la universidad, pagando con el dinero que ahorraba gota a gota. Derecho. No por justicia, sino por venganza. Aprendí las leyes como un asesino aprende venenos para usarlas, no para defenderlas. Años después, con un título en la mano y un corazón endurecido como el mármol de la Giralda, volví a cruzarme con mi familia. No por casualidad, lo planeé. Ricardo había enviudado su esposa legítima, Carmen,
Había sucumbido a un infarto en una cena de gala. Y su hijo, mi medio hermano Alejandro, dirigía ahora el negocio familiar. La Vargas Olivos era un emporio, olivares infinitos, exportaciones a Europa. Una mansión en el centro de Sevilla que parecía un palacio renacentista. Yo me infiltré como abogada junior en una firma que los representaba. Señorita Vargas, me presentaron en la primera reunión, y vi el fantasma de pánico en los ojos de Ricardo. Él me reconoció al instante, yo fingí sorpresa. ¿Eres? Balbuceó, mientras Alejandro lo observaba con esa arrogancia de hijo mimado. Sí, soy yo, respondí, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Elena. La que olvidasteis. Aquella tarde, en la oficina con vistas al Alcázar, Ricardo me suplicó discreción. No hables del pasado, por favor. Alejandro no sabe. Le prometí silencio a cambio de un puesto fijo. Pero el silencio es un arma de doble filo. Yo lo usé para escuchar, para observar, para tejer la red. Alejandro era el centro del mundo para ellos, guapo, ambicioso, casado con una socialité llamada Isabel, que coleccionaba joyas como trofeos. Pero bajo esa fachada, olía a podredumbre. Empecé a notar irregularidades en los libros, desvíos de fondos, contratos falsos con proveedores fantasma. Alejandro no era el heredero perfecto, era un ladrón en su propio nido. Y Ricardo, ciego por el amor paternal, lo encubría todo. Mi primer golpe fue sutil, un informe anónimo a Hacienda sobre una deducción fiscal dudosa. Nada grave, solo un aviso. Pero bastó para que Alejandro sudara en las reuniones, para que Ricardo me mirara con recelo. Estás jugando con fuego, Elena, me advirtió una noche, invitándome a cenar en su club privado. ¿Fuego, padre? El fuego es lo que me forjó, respondí, sorbiendo mi vino tinto. Aquella noche, bajo las arañas de cristal, le conté fragmentos de mi vida, la muerte de mi madre, el internado, las noches de hambre. Él lloró, o fingió llorar. Perdóname, hija. Te compensaré. Pero las compensaciones no borran cicatrices. Empecé a documentar todo, correos, facturas, grabaciones secretas de conversaciones donde Alejandro confesaba sus trapicheos. Papá, si no movemos el dinero a las Cayman, nos pillan. Le oí decir una vez, su voz temblorosa al teléfono. Entonces llegó el twist que ni yo esperaba. Revisando archivos antiguos en el sótano de la mansión, había convencido a Ricardo de darme acceso para ayudar con el legado. Encontré una caja polvorienta, cartas amarillentas, un testamento no registrado y un certificado de matrimonio. Mi madre no era la amante, era la esposa. Ricardo se había casado con ella en una ceremonia civil en 1985. Antes de que Carmen entrara en escena. Aquel matrimonio fue anulado fraudulentamente por Carmen, con sobornos a un juez corrupto, para que Ricardo pudiera casarse con ella y heredar la fortuna de su familia. Yo no era la bastarda, Alejandro lo era. El error era él, el hijo ilegítimo que había robado mi lugar. El mundo se tambaleó. Mi rabia, que había sido un río subterráneo, se convirtió en un tsunami. Llamé a Javier, ahora un detective privado en Madrid, y le pedí que verificara todo. Es verdad, Elena. Tienes pruebas irrefutables. Aquella noche, sola en mi apartamento con vistas al río, lloré por primera vez en años. No de tristeza, sino de furia pura. La traición no era solo de Ricardo, era un complot familiar que me había robado la vida. Decidí actuar. Pero la venganza no es un sprint, es una maratón sangrienta. Empecé por lo pequeño, filtré el rumor de la ilegitimidad de Alejandro a un tabloide local. El heredero de Vargas Olivos, un impostor. La prensa se cebó, y la mansión se convirtió en un circo de fleshis.
Alejandro me confrontó en la oficina. Tú, zorra. ¿Qué has hecho? Lo que merecéis, respondí, mientras su puño volaba hacia mí. Lo esquivé. Y en ese instante, supe que el clímax se acercaba. Sevilla, con su historia de traiciones moriscas y duelos bajo la luna, sería el escenario perfecto. Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones y mentiras que se deshilachaban como un traje viejo. Alejandro, con los ojos inyectados en viles, me siguió a casa una noche lluviosa. El Guadalquivir rugía a lo lejos, como si el río mismo aprobara mi tormenta interna. Aparcó su Audi reluciente frente a mi portal y bajó, empapado, con el rostro contorsionado por una rabia que lo hacía parecer un toro en la plaza de la Maestranza. «Sal de ahí, Elena. ¿Tenemos que hablar?», gritó, golpeando la puerta de hierro forjado. Abrí, no por miedo, sino por curiosidad malsana. Quería ver hasta dónde llegaba su podredumbre. «Habla, hermano. O mejor dicho, impostor». Entró como un vendaval, oliendo a colonia cara y desesperación. «Ese artículo es una calumnia. Si no lo retiras, te juro que te arruino. Tengo amigos en la policía, en los juzgados». Reí, una risa seca que rebotó en las paredes desnudas de mi salón. «Amigos comprados, como todo en tu vida». «¿Sabes qué encontré, Alejandro? Un certificado. Mi madre era la esposa legítima. Tú eres el error, el que Carmen metió en la cuna para robarlo todo». Palideció, y por un instante, vi al niño asustado que quizá había sido antes de que el dinero lo corrompiera. «Mientes. Papá me lo habría dicho. Tu padre es un cobarde que prefiere la comodidad a la verdad. Pero yo no. Yo soy la verdad que os va a devorar». Se abalanzó sobre mí, sus manos alrededor de mi cuello, apretando como si pudiera estrangular el pasado. Luché, arañando, mordiendo, hasta que un vecino llamó a la policía. Lo arrastraron esposado, gritando improperios que resonaban en la calle empedrada. «Te mataré, puta, te mataré». Aquella noche, mientras declaraba en comisaría, sentí el primer pinchazo de duda. ¿Era esto justicia? ¿O solo un ciclo de violencia? El oficial, un hombre curtido con bigote gris, me miró con lástima. «Señorita Vargas, familias como la suya. El odio es hereditario. Tenga cuidado. No se convierta en lo que odia». Pero el odio era mi armadura, y no la soltaría tan fácilmente. Al día siguiente, Ricardo me llamó. Su voz era un hilo tembloroso al teléfono. «Ven a casa, Elena. Por favor. Hablemos como familia». La mansión Vargas era un mausoleo de opulencia, columnas de mármol, tapices flamencos, un jardín donde las naranjas colgaban como bombas a punto de estallar. Me recibió en el salón principal, con una botella de manzanilla abierta y los ojos enrojecidos. «Siéntate, hija. Te lo debo todo». Le conté lo que sabía, palabra por palabra, mientras él se desmoronaba como un azulejo agrietado. Lágrimas surcaban su rostro arrugado, surcado por años de secretos. «Carmen. Ella me convenció. Me dijo que el matrimonio con tu madre era inválido, que era lo mejor para el negocio. Yo era joven, ambicioso. La amaba, o creía amar. Pero nunca dejé de pensar en ti». «¿Pensar? ¿Enviando limosnas como a una mendiga? Mi madre murió sola». «Ricardo». «Sola». Se arrodilló entonces, un hombre roto ante su creación monstruosa. «Perdóname. Te daré todo. La compañía, la casa, lo que quieras. Solo no destruyas a Alejandro. Es inocente en esto». «Inocente», escupí. «Él ha robado millones. Falsificado documentos. Es tu espejo, padre. La corrupción que criaste». Hablamos hasta el amanecer, y por un momento,
Creí en la redención. Le prometí tiempo para arreglarlo, un testamento nuevo, una confesión pública. Pero en el fondo, el veneno bullía. Llamé a Javier de nuevo. Necesito más. Pruebas de los fraudes de Alejandro. Y algo sobre Carmen. Aunque esté muerta, su sombra aún apesta. Javier, con su voz ronca de fumador empedernido, rió al otro lado de la línea. Estás jugando con diablos, Elena. Pero por ti, lo que sea. Dame una semana. Mientras tanto, la sociedad sevillana bullía de chismes. En las tertulias de los cafés de la Alameda, en las misas de la Magdalena, mi nombre era susurro, la bastarda vengativa, la que venía a reclamar su corona de espinas. Isabel, la esposa de Alejandro, me buscó en un restaurante del barrio Santa Cruz. Era una mujer de porcelana, con labios pintados de rojo sangre y un collar de perlas que gritaba herencia. Podemos hablar, Elena, sin abogados, sin drames. Acepté, curiosa por ver cómo una reina destronada lame sus heridas. Sobre ensalada de naranja y bacalao. Me confesó, Alejandro no es malo. Es perdido. El negocio lo que en sum. Si lo hundes, nos hundes a todos. Tengo una hija, ¿sabes? Pequeña, inocente. Sus palabras me pincharon como espinas de rosa. ¿Inocente? Como yo lo fui. Pero la vida no perdona inocencias. Isabel lloró, discretamente, secándose con una servilleta de lino. Te ofrezco un trato. Renuncia a la herencia, y te doy el 10% de mis acciones. Libre. Sin ataduras. Tentador. Por un segundo, vi una salida, dinero para huir, para empezar de nuevo en algún pueblo andaluz olvidado. Pero el rechazo brotó como bilis. No quiero tu caridad, Isabel. Quiero justicia. Aquella noche, sola en mi cama, el insomnio me trajo visiones, mi madre cosiendo a la luz de una vela, Javier bailando flamenco en una boda lejana, Ricardo firmando papeles que me desterraban. El odio era un amante posesivo, y yo no podía dejarlo. Javier llamó 3 días después. Tengo oro, Elena. Alejandro no solo desvía fondos, lava dinero para un cártel de Málaga. Pruebas, transferencias, fotos con capos. Y sobre Carmen. Era estéril. Alejandro es hijo de un afaire con el jardinero. Ella lo pasó por tuyo para legitimarlo. El mundo giró de nuevo. No solo impostor, un bastardo doble, nacido de traición y mentiras. Mi venganza cobraba dimensiones épicas. Planeé el siguiente paso, una demanda civil por fraude matrimonial, con el certificado como daga. Pero antes, un toque personal. Invité a Alejandro a un duelo verbal en el parque de María Luisa, bajo los pavos reales que graznaban como almas en pena. Llegó con guardaespaldas, pero los despaché con una mirada. Solo nosotros, impostor. Como hermanos. Se sentó en el banco de azulejos, temblando. Dime qué quieres. Dinero, ¿verdad? Todo el mundo tiene un precio. No dinero. ¿Verdad? Admite que sabes lo de Carmen. Que robaste mi vida. Bajó la cabeza, y entonces, en un quiebre, confesó. Sí. Lo supe a los 20. Papá me lo dijo para protegerme. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi mundo. Tu mundo construido sobre tumbas, respondí. Ahora, lo verás derrumbarse. Le di una semana para confesar a la junta directiva. No lo hizo. En cambio, contrató jeques para borrar mis archivos. Pero Javier era mejor, copias de seguridad encriptadas, listas para explotar. El clímax se acercaba. Sevilla, con su Semana Santa inminente, olía a incienso y secretos. Planeé la revelación en la catedral, durante una misa por el aniversario de muerte de Carmen.
Toda la élite estaría allí, obispos, empresarios, la prensa. Yo entraría como una sombra, y saldría como una tormenta. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino primero. Una noche, regresando de la oficina, un coche negro me embistió en la Avenida de la Constitución. Rodé por el asfalto, el sabor a sangre en la boca, mientras las luces de la Torre del Oro parpadeaban como ojos acusadores. Desperté en el hospital, con Ricardo a mi lado, pálido como un fantasma. ¿Quién? Susurré, el dolor lancinante en las costillas. Alejandro, admitió, con voz quebrada. Lo juro, lo detendré. En ese momento de debilidad, lo perdoné. O creí hacerlo. Pero cuando salí, con muletas y moretones, supe que no. La venganza no espera, devora. Y yo era su sacerdotisa. El hospital de Sevilla era un limbo de fluorescentes fríos y gemidos ahogados, donde el tiempo se estira como una herida abierta. Pasé 3 días allí, contando las grietas en el techo como si fueran las fisuras en el alma de mi familia. Ricardo visitaba cada tarde, trayendo flores que marchitaban rápido, como sus promesas. Descansa, Elena. Dejaremos que la policía se encargue de Alejandro, decía, evitando mis ojos. Pero yo no descansaba. En la penumbra de la habitación, con el pitido de los monitores como un metrónomo de mi pulso acelerado, planeaba. Javier me traía actualizaciones por mensajes encriptados. La policía había interrogado a Alejandro, pero sin pruebas sólidas. Lo soltaron con una advertencia. Está acorralado, Elena. Un paso más y cae. Salí con el cuerpo magullado pero el espíritu afilado como una espada toledana. Isabel me esperaba en la puerta, con un ramo de lirios y una disculpa en los labios. Perdóname por no creer antes. Alejandro. Está perdido. Ayúdame a salvarlo. La miré. Esa mujer que había sido mi enemiga por praxis. Y vi su propia traición, el amor ciego que la ataba a un monstruo. No se salva a los ahogados, Isabel. Se les deja hundirse. Regresé a mi apartamento, que olía a humedad y venganza pendiente. Limpié la sangre seca del suelo, símbolo de mi bautismo en esta guerra, y llamé a un contacto en los juzgados. Un juez íntegro que odiaba la corrupción de los Vargas. Tengo el certificado. Y más. ¿Estás listo para un juicio que sacuda Andalucía? Sí, pero ten cuidado, Elena. Estos lobos muerden. La preparación fue meticulosa, como bordar un sudario. Reuní testigos, la monja del internado que recordaba mis cartas no enviadas, un contable despedido por Alejandro que juraba sobre los fraudes, incluso el jardinero anciano, ahora en un asilo de Triana, que confesó el afaire con Carmen entre sollozos. Era una mujer ambiciosa, señor. Me usó como a un trapo. Cada pieza encajaba, un rompecabezas de mentiras que formaba mi verdad. Ricardo intentó mediar una última vez, invitándome a una cena en el Alcázar. El patio de las doncellas era un sueño de arcos moriscos y fuentes susurrantes, pero la tensión lo convertía en una arena romana. Retira la demanda, Elena. Por piedad. Somos sangre. Sangre diluida por veneno, respondí, pinchando un trozo de jamón ibérico que sabía a ceniza. Tú elegiste, padre. Ahora, yo elijo. Alejandro irrumpió entonces, ebrio y furioso, con el traje arrugado como su dignidad. Maldita seas. ¿Crees que puedes destruirnos? Tengo videos, Elena. De ti y Javier, en la cama. Los enviaré a la prensa. Serás la puta de Sevilla. El salón se congeló. Ricardo se levantó, pálido. Isabel, al otro lado de la mesa, dejó caer su copa. Yo, sin embargo, sonreí. Hazlo. Que el mundo vea que soy humana. Tú, en cambio, serás el ladrón,
El bastardo. El que intentó matar a su hermana. Salió dando un portazo. Y el eco resonó como un trueno. Aquella noche. Soñé con mi madre, ella cosiendo un vestido rojo. Sangre goteando de la aguja. Termina lo que empecé, hija. Susurraba. La Semana Santa llegó como un vendaval de procesiones y penitentes encapuchados. Sevilla se vestía de morado y oro, con el Cristo de los gitanos desfilando bajo cohetes que iluminaban el cielo. Elegí la misa en la Catedral de Sevilla para el aniversario de Carmen, el 14 de abril, bajo la mirada pétrea de Colón en su tumba. La élite andaluza llenaría los bancos, duques, toreros retirados. El alcalde con su sonrisa de tiburón. Entré vestida de negro, como una viuda de honor perdido, con el certificado laminado en mi bolso como un talismán. Ricardo estaba en la primera fila, flanqueado por abogados. Alejandro, con esposas electrónicas por el intento de atropello, se sentó atrás, vigilado. Isabel, con la niña en brazos, me lanzó una mirada suplicante. El obispo, un hombre de voz grave como el órgano, invocó el perdón. En esta catedral, donde el pasado y el presente se entrelazan, recordemos que la misericordia es la llave del cielo. Me levanté entonces, en medio del sermón, mi voz cortando el aire como una saeta. Padre, Alejandro, el cielo puede esperar, pero la verdad no. El silencio fue ensordecedor. Sacerdotes se volvieron. Feligreses jadearon. Saqué el certificado y lo alcé como una bandera. Soy la hija legítima, mi madre, María. Fue la esposa de Ricardo Vargas. Carmen lo robó todo con mentiras y sobornos. Alejandro es el impostor, el ladrón de mi herencia. El caos estalló. Ricardo se levantó, tartamudeando. Elena, no. Por Dios. Alejandro gritó obscenidades, forcejeando con los guardias. Isabel sollozó, cubriendo los oídos de la niña. La prensa, alertada por Javier, irrumpió por las puertas laterales, flashes cegadores como relámpagos. El obispo intentó calmar, pero era tarde. Corrí al altar, gritando detalles, los fraudes, el lavado de dinero, el accidente orquestado. Esta familia es un cáncer en Sevilla. Y yo soy la quimioterapia. La multitud se dividió, algunos aplaudieron. Otros me abuchearon como a una hereje. Ricardo colapsó. Un infarto lo derribó ante el crucifijo. Lo llevaron en ambulancia, mientras yo era escoltada fuera por la policía. Estás arrestada por alteración del orden, me dijo un agente. Pero en el calabozo, con el frío del suelo subiendo por mis huesos, sonreí. La semilla estaba plantada. Al día siguiente, los titulares lo decían todo: escándalo Vargas, la bastarda reclama el trono. Las acciones de la compañía cayeron un 40%. Alejandro fue detenido por intento de homicidio y blanqueo. Isabel pidió divorcio, llevándose a la niña. Javier me sacó bajo fianza. Eres una leyenda, Elena. Pero valió la pena. Aún no lo sabía. Visitaba a Ricardo en la UCI, su mano fría en la mía. Perdóname, murmuraba en susurros entre tubos. Perdón es para los débiles, respondía yo. Pero en el fondo, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN empezaba a filtrarse. Un goteo lento como la lluvia, en los patios sevillanos. La caída de los Vargas fue un espectáculo digno de las tragedias de Lorca. Sangre, pasión y un final inexorable bajo el sol implacable de Andalucía. Tras el escándalo en la catedral, Sevilla se convirtió en un avispero. Los olivares, antaño verdes promesas de riqueza, ahora parecían campos de batalla donde los trabajadores murmuraban sobre despidos inminentes. La compañía se tambaleaba, con acreedores llamando como cuervos a un cadáver. Alejandro languidecía en la prisión de Morón,
Un agujero para peces gordos donde los privilegios se pagan con favores. Me visitó allí, esposado a la mesa de Formaica, con la arrogancia hecha jirones. Me has destruido, Elena. Mi hija ni me mira. Isabel se fue con todo. Bienvenido a mi mundo, dije, sin compasión. El que construiste con mentiras. Confesó entonces, en un torrente de palabras amargas, como Carmen lo había entrenado desde niño para ser el heredero perfecto, falsificando documentos, comprando lealtades. No era malo al principio. Solo quería impresionar a papá. Pero el dinero corrompe como el vino agrio. Le di una foto de mi madre, arrugada y sonriente. Mírala. Ella te dio todo, y tú la pisoteaste. Lloró. Un llanto feo y gutural. Lo siento. Pero las palabras eran humo, el daño, piedra. Ricardo sobrevivió al infarto, pero salió cambiado, un espectro de barbas blancas y ojos hundidos, vagando por la mansión vacía. Vendió la compañía a un conglomerado catalán por una fracción de su valor, y con el dinero, pagó mis compensaciones. Firmamos papeles en un notario del centro, bajo el retrato de un torero muerto. Eres la dueña ahora, Elena. Haz lo que quieras. Quise quemarlo todo, ver las acciones arder como las hogueras de San Juan. En cambio, lo doné, la mitad a un fondo para viudas de obreros, la otra a un refugio para mujeres maltratadas en Triana. Por mamá, le dije a Ricardo, que asentía como un autómata. Pero la venganza tiene ecos. Isabel me confrontó en un café de la Plaza de España, con ojeras como medias lunas. Has ganado, Elena. ¿Pero a qué precio? Mi hija pregunta por su tío. Tú eres su tía, ¿sabes? Sangre. La niña, de 5 años, jugaba con palomas cerca, inocente como yo lo fui. Me acerqué, arrodillándome en el polvo. Hola, pequeña. Soy Elena. ¿Quieres un helado? Me miró con ojos grandes, heredados de Alejandro. Papá dice que eres mala. El puñal entró hondo. A veces los grandes son malos. Pero podemos ser mejores. Isabel me ofreció la custodia compartida. Ayúdame a criarla. Enséñale que el odio no hereda. Acepté, no por piedad, sino por un vacío que la rabia no llenaba. Empecé a visitar, contando cuentos de Sevilla mágica, la leyenda de la gitanilla que doma dragones, no la de familias rotas. Javier reapareció entonces, como un fantasma con aroma a tabaco y recuerdos. He vuelto por ti, Elena. Madrid fue un error. Déjame ayudarte a reconstruir. Cenamos en un restaurante escondido del Arenal, con vistas al río que brillaba bajo la luna. Hablamos de todo y nada, de flamenco y fraudes, de besos pasados y futuros inciertos. Sus manos en las mías eran anclas. La venganza te ha endurecido, pero no rota. Aún hay fuego, pero ahora calienta, no quema. Hicimos el amor esa noche en mi apartamento renovado con el dinero de la herencia. Lo había pintado de blanco, como un lienzo limpio. Fue tierno, urgente, un bálsamo para heridas frescas. Pero al amanecer, con su cabeza en mi pecho, el teléfono sonó. El juez había archivado el caso contra Alejandro por falta de pruebas en el lavado. Sobornos, gruñó Javier. Alguien pagó. La furia renació, pero templada. Confronté a Ricardo en su estudio, rodeado de libros mohosos. ¿Lo supiste? ¿Pagaste por su libertad? Negó, pero sus ojos lo delataron. Es mi hijo, Elena. El único que me queda. Yo soy tu hija. Y él, un cáncer. Discutimos hasta el alba. Voces que despertaron a los sirvientes fantasmas. Al final, colapsó de nuevo. Esta vez un derrame. Lo llevaron al hospital, donde murió 2 días después. Solo, con una nota en la mano, perdona a ambos.
El funeral fue un circo hipócrita, viudas falsas, socios oportunistas, la prensa acechando. Alejandro salió en libertad condicional para asistir, esposado y cabizbajo. Nos miramos sobre el ataúd, y en ese instante, vino odio, sino un espejo, dos almas destrozadas por el mismo veneno. Terminemos esto, le dije después, en el cementerio de San Fernando, bajo cipreses que susurraban absoluciones. Sin más sangre. Asintió. Roto. Paz, Elena. Por papá. Pero la paz es frágil como cristal de Mercier. Semanas después, encontré cartas en el estudio de Ricardo, confesiones de Carmen, detallando no solo el fraude matrimonial, sino un aborto forzado en mi madre, para limpiar el linaje. La rabia, que creía dormida, rugió de nuevo. Llamé a Javier, no ha terminado. Hay más. Él suspiró. Elena, la venganza es un pozo sin fondo. Sal antes de que te ahogue. Dudé. Por primera vez. Paseaba por las ramblas del Guadalquivir, viendo parejas besarse, niños correr, la vida fluir sin odios. La niña de Isabel me llamaba tía buena, y en sus risas, veía redención posible. Sin embargo, el twist final llegó como un mazazo. Revisando las pertenencias de Ricardo, encontré un sobresellado, un testamento alternativo, fechado antes de su muerte. En él, me desheredaba todo, dejando la compañía remanente a Alejandro por lealtad. Motivo, Elena ha traído solo destrucción. El traidor final. Mi padre, en su lecho de muerte, había elegido al impostor. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no de dolor, sino de claridad. La familia no se redime, se reinventa. Decidí mi último acto, quemar el testamento en el jardín de la mansión, bajo la lluvia de mayo. Javier me vio, y en lugar de detener, se unió, vertiendo vino sobre las llamas. Bienvenida de vuelta, amor. Alejandro se enteró, y en un gesto inesperado, me llamó. Lo vi. El testamento. Papá me lo dejó a mí, pero no lo quiero. Es tuyo. Véndelo, quémalo, lo que sea. Silencio. Luego, ¿por qué? Porque al final, Elena, somos lo mismo. Víctimas de sus mentiras. Colgué, temblando. La venganza, esa amante tiránica, me soltó al fin. Pero las cicatrices quedaban. Mapas de un viaje infernal. La lluvia de mayo en Sevilla es un bálsamo traicionero, lava las calles pero ahoga los secretos, dejando charcos donde se refleja el alma magullada. Tras quemar el testamento, caminé horas por el barrio de Santa Cruz, con el olor a azahar empapado y el eco de pasos invisibles. Javier me seguía a distancia, respetando mi soledad como un lobo guarda su hembra herida. ¿A dónde vamos ahora?, me preguntó al amanecer, cuando el sol teñía la giralda de oro falso. No sé, admití, por primera vez vulnerable. Lejos de aquí. O quizás, quedarme para sanar. Regresamos a la mansión, que ahora era mía por defecto. El testamento quemado anulaba el anterior. La limpié de fantasmas, vendí los tapices, doné los muebles, pinté las paredes de azul río. Isabel trajo a la niña para ayudar, y juntas, como un trío improbable, transformamos el mausoleo en un hogar provisional. Esto es por ti, pequeña, le dije a la niña, mientras colgábamos guirnaldas de papel. Alejandro salió de prisión un mes después, un hombre demacrado con tatuajes de arrepentimiento en el alma. Lo encontré esperándome en el jardín, fumando un cigarro barato. No vengo a pelear, dijo, exhalando humo como un dragón cansado. Vengo a ayudar. La compañía. La he salvado. Invertí mis ahorros en olivares ecológicos. Para redimirme. Desconfié al principio, pero sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con odio, ahora suplicaban alianza.
Pruébalo, respondí. Trabaja para mí. Como igual, no como heredero. Lo hizo. Juntos, reconstruimos Vargas Olivos, contratos transparentes, salarios justos para los jornaleros, exportaciones a mercados éticos. La prensa, que nos había despellejado, ahora nos alababa como los hermanos redimidos. Pero en las noches, cuando el Guadalquivir murmuraba traiciones pasadas, el H-1E1 y H-1EADN me visitaba como un amante rechazado. Soñaba con Ricardo, no el monstruo, sino el hombre joven que cortejó a mi madre en una romería de romería. Te amé, Elena, decía en el sueño. Pero el miedo me mató. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Javier se mudó conmigo, su presencia un ancla en la tormenta post-venganza. Hablábamos horas en la terraza, con vino de Jerez y estrellas sobre las torres de la ciudad. La venganza fue tu espada, pero el amor es tu escudo, me decía, besando mis cicatrices invisibles. Sin embargo, el pasado no muere fácil. Un día, un sobre anónimo llegó, fotos granuladas de Carmen con el jardinero, pero también de Ricardo con otra mujer, no mi madre, sino una amante posterior, de la que nació un tercer hijo, oculto en Galicia. Otro bastardo. Otro secreto. La rabia amenazó con renacer, pero la sofocé. Llamé a Alejandro, ¿sabías de esto? Sí, confesó. Papá me lo dijo antes de morir. No quise decírtelo. Bastante tenías. ¿Y por qué ahora? Porque somos familia, Elena. De verdad. No por sangre, sino por elección. Lloré entonces. Un llanto catártico que lavó años de veneno. Viajé a Galicia con Javier, encontrando a mi medio hermano perdido, un pescador de manos ásperas y sonrisa genuina, que no sabía de fortunas robadas. Bienvenida, hermana, dijo, abrazándome sin preguntas. De vuelta en Sevilla, organicé una cena, todos nosotros, Alejandro, Isabel, la niña, el gallego, Javier, yo alrededor de una mesa en el alcázar alquilado. Brindamos por los ausentes, mi madre, Ricardo, incluso Carmen, en un gesto de perdón póstumo. Por las segundas oportunidades, propuse. La niña levantó su vaso de zumo por las tías buenas. Reímos, y en esa risa, el ciclo se rompió. Pero la vida es drama, y el clímax no es el fin. Meses después, durante la feria de abril, Alejandro me confesó un último secreto, había sido él quien filtró el rumor inicial de mi ilegitimidad, años atrás, para proteger su posición. Miedo, Elena. Solo miedo. El puñal giró en la herida, pero lo saqué sin sangrar. Ya pasó. Somos libres. Javier y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el parque de Güell, no, espera, en Sevilla, en la plaza de toros, con trajes blancos y flamenco vivo. La niña fue dama de honor, lanzando pétalos de rosa. Alejandro dio el sí, con voz firme. Pero el twist final, el que me dolió más, fue interno, en el espejo de mi nueva vida. Vino a la vengadora, sino a la mujer que había permitido que el odio la definiera. ¿Quién soy sin él? Me pregunté una noche, con Javier dormido a mi lado. La respuesta vino en una carta de un jornalero. Gracias, doña Elena, por darnos voz. Yo era la sanadora ahora, la que reconstruye en lugar de destruir. Sevilla, con sus patios floridos y sus sombras largas, me acogió de nuevo. Caminaba por el Triana, comprando en el mercado, besando a Javier bajo el puente de Isabel II. La venganza había sido mi infierno, el perdón, mi paraíso precario. Aún así, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla como almas en pena, toco la cicatriz en mi mejilla de la pelea con Alejandro y recuerdo, la traición forja, pero el amor templa. Y en esa fragilidad,
hallé mi fuerza verdadera. Los años siguientes en Sevilla fueron un tapiz tejido con hilos de luz y sombra, donde cada amanecer borraba un poco más las manchas del pasado. Barques Olivos floreció bajo nuestra gestión compartida, olivares sostenibles que exportaban no solo aceite, sino esperanza a comunidades olvidadas. Alejandro se convirtió en un socio leal, su ambición redirigida hacia el bien común. Casado de nuevo con una maestra de escuela, encontró en la paternidad la redención que yo le negué al principio. Míranos, me dijo una vez, mientras supervisábamos la cosecha en las colinas de Carmona. De enemigos a aliados. Lorca estaría orgulloso. Yo, con Javier a mi lado, me sumergí en causas, fundé una ONG para madres solteras, inspirada en la de mi madre, con oficinas en el corazón de Triana. La niña ahora mi sobrina adoptiva. Ya que Isabel y yo compartíamos custodia, crecía salvaje y libre, bailando sevillanas en las ferias y preguntando por el abuelo malo con inocencia que desarmaba. No era malo, cariño. Solo perdido, le explicaba, mientras Javier preparaba paella en el jardín. Pero el drama no abandona fácil, es como el Guadalquivir, que inunda y luego se retira, dejando limo fértil. 5 años después del escándalo, un reportaje en El País desenterró un último secreto. Carmen no solo había orquestado el fraude, había envenenado sutilmente a mi madre durante años, con arsénico en el té, para asegurar su salida del camino. Pruebas forenses, exhumaciones, un juicio póstumo que salpicó barro sobre todos. Alejandro colapsó de nuevo, esta vez en alcohol y remordimientos. Si lo hubiera sabido, balbuceaba en nuestras reuniones. Lo sabes ahora. Úsalo para bien, respondí, endurecida por la práctica. El juicio fue un circo mediático, expertos en toxicología, testigos revividos, la prensa diseccionando nuestras almas como buitres. Yo testifiqué, no con rabia, sino con verdad cruda. Carmen robó vidas. Pero nosotros robamos la oportunidad de justicia al perdonarla en silencio. Ganamos, simbólicamente, una condena moral que manchó el nombre Vargas para siempre. Pero en la sala del tribunal, mirando a Alejandro pálido, pero erguido, supe que habíamos sobrevivido. Javier y yo tuvimos un hijo entonces, un niño de ojos negros como el azabache gitano, al que llamamos Ricardo no por el abuelo, sino por redención. Su llanto llenaba la mansión. Ahora un hogar ruidoso de risas y desorden. Eres mi heroína, Elena, me susurraba Javier en las noches de insomnio, mientras acunábamos al bebé. No por venganza, sino por amor. Viajamos mucho a Galicia, donde mi medio hermano nos enseñaba a pescar lubinas, a Madrid, para conferencias sobre resiliencia familiar, incluso a Italia, probando aceites rivales con una sonrisa competitiva. Sevilla siempre nos llamaba de vuelta, con su pulso flamenco y sus atardeceres que pintaban el cielo de fuego. El clímax de esta nueva vida llegó en la feria de abril del 10º aniversario del escándalo. Alquilamos un carromato entero, volantes rojos, farolillos, una gitana tocando palmas. Bailamos hasta el alba, con la niña ahora adolescente rebelde liderando el jaleo. Alejandro, sobrio y radiante, me tomó la mano en un zapateado. Gracias, hermana, por no matarnos. Reí, jadeante. Habríamos sido un duelo aburrido. En ese remolino de colores y sudor, vi el twist final. La venganza no era el fin, sino el catalizador. Sin ella, no habría familia, no amor, no yo. El pasado salió a la luz en Sevilla, pero el futuro lo iluminamos nosotros. Años después, anciana en una mecedora del patio, con nietos correteando, contaría esta historia no como tragedia, sino como epopeya. Pensaron que era el error, diría, con voz cascada. Pero el error fue creer que el odio dura para siempre.
Y en el silencio del atardecer, con el Guadalquivir susurrando absoluciones, sabría que pagamos todos con lágrimas, con perdones, con vidas rehechas de cenizas. La venganza es un fuego que quema, pero de sus brasas nace la luz. Fin.